El Gulag es el argumento estrella al que recurren todos los anticomunistas para intentar desprestigiar y ensuciar la historia de la Unión Soviética. Aprovechando la baza de que los nazis y los fascistas organizaron distintos campos de concentración y de exterminio para materializar la solución final, los anticomunistas intentan crear un hilo conductor entre el comunismo y el fascismo diciendo que los gulags eran campos de concentración soviéticos. Recurrir a los gulags sin realmente conocer lo que eran es algo patético, absurdo y que demuestra la ignorancia histórica de los anticomunistas. Los gulags no eran campos de concentración soviéticos, y creo que es totalmente necesario hablar y aclarar ciertos temas relacionados con los gulags para desmontar los argumentos falaces de los anticomunistas. Por esa misma razón he decidido hablar sobre los gulags en este vídeo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de empezar a ver este vídeo, os recomiendo que veáis el vídeo Hablemos de Gulags, para entender mejor el tema que voy a tratar en este. Como he dicho en la introducción del vídeo, el argumento Gulag es el argumento estrella anticomunista para ensuciar la historia de la URSS. Es común recurrir a este argumento para presentar a la URSS como un constante gulag y así imprimir un carácter totalitario al Estado soviético. Aunque esté de moda el uso de la falacia gulag, pocos conocen el origen de la exageración de los gulag y tampoco conocen al autor intelectual de esta falacia, a la que recurren todos los anticomunistas en la actualidad. Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura, fue el que dio a conocer los gulags y los supuestos horrores que los soviéticos realizaban en aquellos campos. Me hace mucha gracia que los anticomunistas, que se quejan del supuesto totalitarismo en la URSS, tengan que recurrir a un reaccionario como Solzhenitsyn, que apoyó firmemente la invasión estadounidense a Portugal tras la Revolución de los Claveles, que defendió una segunda guerra de Vietnam y que tildó de democrático la dictadura de Franco. No solo eso, los anticomunistas y antiestalinistas que citan a Solzhenitsyn para hablar de los gulags omiten a propósito por qué este reaccionario anticomunista fue enviado a un gulag. Pues Solzhenitsyn fue enviado al gulag por intentar insertar las ideas nacionalsocialistas dentro del Ejército Rojo. Todo muy normal. A las mentiras de Solzhenitsyn, recopiladas en su nefasta obra titulada Archipiélago Gulag, hay que sumar las mentiras de Khrushchev sobre todo el mandato de Stalin, ya que las mentiras khrushchevianas ayudaron y dieron veracidad a las falacias que Solzhenitsyn escribió en su libro. A partir de ahí, el anticomunismo imperante en Occidente se ha encargado de difundir todas las mentiras acerca de los gulags. Una vez explicado el origen de la mentira sobre los gulags, voy a comenzar a hablar acerca del origen mismo de los gulags, la definición objetiva y científica de los mismos, y para terminar, os voy a facilitar algunos datos objetivos que demuestran que los gulags no eran campos de concentración o de exterminio. Para empezar a entender qué fueron los gulags, os voy a explicar para qué usó el gobierno soviético los gulags. Los gulags fueron campos de trabajos correccionales y de reeducación que formaron parte del sistema penitenciario de la URSS. Históricamente, en casi todos los países del mundo, el sistema penitenciario se basa en el uso de las cárceles para encerrar a los delincuentes, asesinos e incluso a disidentes. En estos países encierran a las personas que han cometido X delito y los dejan dentro de las cárceles por unos cuantos años para que paguen su deuda con la sociedad. Antes de nada, no voy a entrar con la pena de muerte o la cadena perpetua porque no tiene casi nada que ver con lo que voy a hablar en este vídeo. En teoría, el sistema penitenciario de los países capitalistas apuesta por la reinserción del preso, combinando aprisionamiento del sujeto con cursillos y distintos trabajos a realizar dentro de la misma cárcel. No obstante, vemos cómo la reinserción y sobre todo la reeducación de los reos en las cárceles de los países capitalistas es nulo, ya que las mismas cárceles se han convertido en agujeros de droga, sitios donde los ajustes de cuentas están a la orden del día y prisiones con condiciones pésimas que llegan incluso a vulnerar los derechos humanos, véase las cárceles de América Latina, Turquía o Asia.
En estas condiciones, pocos presos salen de las cárceles con otra mentalidad o reinsertados, ya que vemos cómo en las últimas décadas ha aumentado el número de las personas que se convierten en reincidentes al salir de las cárceles. Al contrario, los soviéticos no creían que la reinserción y la reeducación de los presos iba a venir encerrándolos por X años y ofreciéndoles cursillos y trabajillos dentro de la cárcel. Los soviéticos, asimilando las ideas de Marx y Engels y en parte la pedagogía de Anton Makarenko, entendían que el trabajo era lo que realmente educaba a las personas. En este punto, tengo que aclarar que cuando un comunista habla de trabajo, habla de práctica, ya que la esencia humana en la historia se ha basado en la práctica. Por esta misma razón, es erróneo asociar únicamente el trabajo al trabajo asalariado. La práctica física o intelectual, ya sea remunerada o no, es trabajo, y es así como debemos entenderlo los comunistas. De este modo, el sistema penitenciario soviético se diferenció de los demás sistemas penitenciarios por haber apostado por la reeducación de los reos mediante el trabajo forzado y de paso hacer que estos devolvieran en forma de trabajo el daño causado a la sociedad soviética. De ahí que los gulags fueran campos de trabajo correccionales y de reeducación y no campos de concentración al estilo nazi. Realmente, esto es lo que más molesta a los elementos capitalistas pequeñoburgueses y contrarrevolucionarios en general, ya que en el capitalismo se da la contradicción de que el trabajador es obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para trabajar y dejar de adquirir el capital que crea. Y los capitalistas, dueños de los medios de producción, se libran de usar, de trabajar, los medios de producción pagando un salario al trabajador, para así llevarse el plusvalor creado por el trabajador por el mero hecho de que los medios de producción le pertenecen a él. Todo esto llega a su fin bajo el socialismo. Estos elementos capitalistas que no crean el capital y se enriquecen a costa de los trabajadores, en el sistema soviético eran puestos a trabajar, y si no querían, eran puestos a trabajar forzadamente. Por eso mismo, la palabra gulag causa temor entre los sectores capitalistas que se verían obligados a trabajar. Ahora, yendo con el origen de los gulags, los anticomunistas, ebrios de soberbia, afirman que los gulags fueron creados por Stalin para encerrar en campos de concentración a todo aquel que alzara la voz contra el régimen. Sin embargo, lo que realmente demuestran es que ni siquiera se han parado a leer la historia misma de los gulags. Los gulags no fueron creados por Stalin. Ya en la Rusia zarista existían las katorgas, esto es, campos de trabajo forzado de la Rusia zarista donde fueron a parar conocidos bolcheviques como Stalin, Kamó o Yakov Sveldrov. Es necesario aclarar que tras la victoria de los bolcheviques en octubre de 1917 y sobre todo tras la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa, el poder soviético, con Lenin a la cabeza, decidió crear sobre las katorgas los campos de trabajo correctivo para trasladar a los contrarrevolucionarios del Ejército Blanco que tanto daño habían hecho a los obreros y a los campesinos durante la Guerra Civil Rusa. Capitalistas, aristócratas, saboteadores y contrarrevolucionarios en general fueron los primeros trasladados a estos campos de trabajo correctivo para, en palabras de Lenin, ponerlos a trabajar para el pueblo. Si lo miramos objetivamente, los bolcheviques mataron dos pájaros de un tiro, ya que ellos, conscientes de la nula reinserción de las cárceles de los países capitalistas y necesitados de fuerza de trabajo, decidieron usar el trabajo correccional para que estos elementos pagaran su deuda con la sociedad y de esta forma reeducarlos. Es cierto que hasta 1930 los gulags no se institucionalizaron y no formaron parte legal y oficialmente del sistema penitenciario de la URSS. Pero es que eso no significa que los gulags no existieran y que no estuvieran en activo antes de que Stalin llegara a la cabeza del Estado soviético. Antes, he mencionado que poco tiempo después de la Revolución de Octubre de 1917 y más aún, después de la victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa, los gulags comenzaron a funcionar y esto ya desmiente la falsa acusación de los anticomunistas sobre que Stalin fue quien creó los gulags. El 11 de julio de 1929, el Consejo de Comisarios del Pueblo puso en marcha un decreto con el cual institucionalizaron los gulags y formaron parte legalmente del sistema penitenciario de la URSS. Para ello,
el Consejo de Comisarios del Pueblo creó la Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias, para que los gulags funcionaran correctamente y cumplieran la labor de reinserción y reeducación mediante el trabajo por el que tanto apostaron los soviéticos. Aquí vemos que ni siquiera la oficialización e institucionalización de los gulags fueron obra de Stalin, sino que fue el Consejo de Comisarios del Pueblo quien redactó el decreto y oficializó los gulags. En definitiva, Stalin 1, anticomunismo 0. Bien, aclarado qué eran los gulags, para qué se crearon y cuándo se crearon, solamente me queda aportar unos datos objetivos para demostrar que los gulags no fueron campos de concentración o de exterminio. Para ello, me he hecho con el estudio Víctimas del sistema penal soviético en los años anteriores a la guerra, un primer acercamiento sobre la base de pruebas de archivo, del historiador ruso Viktor Zemskov, especialista en gulags, el cual realizó un exhaustivo trabajo acerca de los gulags que han ayudado a esclarecer el número y la condición social de la gente que se encontraba en los gulags, así como los fallecidos de los gulags. Muchos antiestalinistas y anticomunistas en general se valen del genial argumento que Stalin se valió de los gulags para encerrar en campos de concentración a toda persona que no estuviera de acuerdo con el régimen soviético. Sin embargo, los datos no refrendan lo que los anticomunistas afirman. En la imagen podéis observar que la mayoría de las personas que se encontraban en los gulags no estaban allí por motivos políticos, sino por otras causas que os voy a mostrar un poco más adelante. En este gráfico podemos observar que solamente durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, esto es, de 1939 a 1942, el número de presos por motivos políticos ascendió. No es difícil pensar que a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, en el que la URSS era el máximo enemigo a batir por parte de los imperialistas y de los fascistas, como quedó claro en el Pacto de Múnich de 1938, las actividades contrarrevolucionarias dentro del Estado soviético aumentaron, y muchos quintacolumnistas intentaron sabotear el poder soviético desde dentro, ayudando objetivamente a la penetración de los fascistas en la madre patria. A su vez, en el gráfico podemos ver que en los últimos años de Stalin aumentaron los presos por motivos políticos, y es que en aquellos años también aumentaron los intentos contrarrevolucionarios por terminar de una vez con el gobierno de Stalin. Por cierto, muchos de estos contrarrevolucionarios fueron puestos en libertad con Khrushchev, pero es que es de ilusos pensar que las personas que trabajaban en el interior de un país para derrocar el orden existente se les permite actuar y llevar a cabo sus planes. Pero es que esto se da en cualquier país. ¿O es que acaso pensáis que en un estado capitalista los gobernantes van a permitir la existencia de actividades revolucionarias que atenten contra el orden existente en ese país? Claro que no. De ahí la existencia de numerosos presos políticos en muchos países capitalistas que se hacen llamar democráticos. Indagando un poco más en este tema, os voy a facilitar la siguiente imagen en la que podéis apreciar el tipo de delito por el que llevaron a la gente a los gulags. En la tabla podéis observar que eran 3 los delitos por los que se llevaron a la gente a los gulags. Por violar el artículo de 4 de junio de 1947 sobre el refuerzo de la protección de las propiedades personales de los ciudadanos, esto es, por atentar contra las propiedades personales de los ciudadanos soviéticos. Este tipo de delincuentes eran el 31,3%. Los siguientes fueron al Gulag por violar el artículo de 4 de junio de 1947 sobre la responsabilidad penal por malversación de propiedades públicas y estatales, mejor dicho, por corrupción. Los corruptos representaban el 22,2% de los presos, y el 19,4% de los presos fueron trasladados a los gulags por gamberrismo. Viendo esto, queda desmentida que las personas que fueron trasladadas a los gulags fueron por razones políticas o por delitos contrarrevolucionarios, ya que estos representaban el 1,2% de los presos de los gulags, como podemos ver en la tabla que nos proporciona Viktor Zemskov. Otra de las acusaciones que hacen los anticomunistas es que el gobierno soviético encerraba de por vida o por un largo periodo de tiempo a las personas en los gulags. Este intento de mostrar los gulags como campos de concentración o en su defecto como prisiones perpetuas queda desmentida con la siguiente tabla que nos proporciona Viktor Zemskov. En la tabla podemos observar que la mayoría de los presos cumplían una condena de 5 a 10 años y no una condena perpetua. Además, la existencia de ese intervalo de tiempo demuestra que los presos de los gulags eran puestos en libertad después de devolver a la sociedad en forma de trabajo el daño que habían causado.
No eran exterminados ni ejecutados en los gulags. Ligado con lo anterior, es muy interesante el siguiente gráfico de Viktor Zemskov acerca del número de presos que fallecieron, se escaparon y fueron puestos en libertad. Como podemos observar en el gráfico, es relativamente pequeño los números de muertos comparándolo con los que fueron puestos en libertad. Solamente en los años de la Segunda Guerra Mundial fue cuando aumentó el número de presos que murieron en los gulags. Pero es que esto no es casualidad. En la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos hicieron prisioneros a muchos soldados nazis que fueron capturados en las distintas batallas que se dieron en la URSS. Muchos nazis fueron ejecutados por sus crímenes de guerra, otros muchos fueron puestos a trabajar hasta que echaron su último aliento. Y una cosa muy importante, la masificación que sufrieron los gulags en aquellos años crearon dificultades de abastecimiento, que aumentaron el número de muertos. No obstante, también es importante subrayar el hecho de que las personas que eran puestas en libertad siempre fueron más que las personas que murieron, que los que fueron trasladados a las cárceles o a otros departamentos de la NKVD o que los que se escaparon. Pero claro, esto lo omiten todos los anticomunistas. A modo de curiosidad, podemos ver que en los primeros años de la década de los 30, el número de presos que consiguieron escapar de los gulags era un número a tener en cuenta. Pero, viendo el gráfico, podemos llegar a la conclusión que la reducción de personas que se escapaban de los gulags se debe al reforzamiento de la seguridad en los gulags. Un último dato que quiero aportar es que los presos que trabajaban forzadamente en los gulags recibían un salario por el trabajo que realizaban. Como podemos observar en el gráfico que nos proporciona Leonid Borodkin en su obra Compensación versus Coerción en el Gulag soviético, la mayoría de los presos del Gulag recibía un salario entre 150 a 300 rublos. Ese salario es muy pequeño, lo sé, pero no podemos esperar que cobraran un salario mayor que los trabajadores comunes de la URSS, ¿verdad? Todos estos datos tienen que servir para hacernos una idea de lo que realmente fueron los gulags. Campos de trabajos correccionales y de reeducación, y no campos de concentración o de exterminio. Es que además, esa falsa asociación se cae al observar las tasas de mortalidad entre los gulags y los campos de exterminio nazi. En los gulags, la tasa de mortalidad no superaba el 5%, concretamente era el 4,8%, y este porcentaje es tan bajo por la simple razón que los gulags eran campos de trabajo y no campos de exterminio. Allí se obligaba a la gente a trabajar forzadamente. La misión del Gulag no era asesinar o ejecutar a la gente. En cambio, la tasa de mortalidad en los campos de concentración nazis superó el 70%, precisamente porque los campos nazis eran campos creados con la intención de exterminar. Para acabar, quiero subrayar que muchos de los presos que fueron trasladados al Gulag por uno u otro delito fueron puestos en libertad por Khrushchev para desligarse completamente de Stalin. La puesta en libertad de ciertas personas que tal vez su delito no era como para mandarlos al Gulag, bueno, en mi opinión no es un tema por el que tenemos que llevarnos las manos a la cabeza, aunque estoy seguro que alguno me lo discutirá, pero es que las personas que fueron trasladados al Gulag por actividades contrarrevolucionarias e incluso terroristas también fueron sacados del Gulag, y eso sí es alarmante. Las personas que critican las ideas comunistas y concretamente la historia de la URSS deben primero informarse y hacer un estudio exhaustivo de las cosas que pretenden criticar, ya que sin ese proceso de contrastar los datos objetivos acaban repitiendo mentiras que son fácilmente desmontables. Luego, claro está, se hacen llamar librepensadores. Es que tiene gracia la cosa. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os gustaría que desmontara otra mentira que suelen repetir los anticomunistas? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo y si sois nuevos, suscribiros al canal. Seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!